Este lugar era muy campestre al principio. Era un lugar bastante parecido a lo que era alrededor de Santiago, mucho campo. Era algo tan marcado que le puedo dar un ejemplo. Bajaba desde la cordillera de San Carlos de Apoquindo, siempre en las mañanas, tipo de 9 de la mañana, sus 6 cabezas de ganado. Se venían por camino del Alba, pasaban por aquí como a las 9 de la mañana y se iban a pastar al Cerro Calán. En la tarde, lo mismo, de vuelta se venían por acá por la calle, tranquilamente por el medio de la calle, y se iban directamente a la parcela de donde pertenecían. O sea, eso es una idea para que usted tenga cómo era el aire campestre que tenía este lugar en comparación a lo que es ahora. Yo le estoy diciendo, era tan poco los habitantes que tenía este lugar que los vehículos que pasaban simplemente los dejaban pasar, o si no, pasaban por un costado muy despacio, evitando causarles daño. Por lo tanto, el lugar este mantenía un aire muy agradable, muy agradable. Una de las familias acá con la que trabajé fue una de las que estuvo viviendo acá en ese tiempo, junto con otros familiares, y ellos compartieron con las personas que estuvieron acá en Piedra Roja. Ellos no tan solo compartieron la electricidad, sino que agua, alimentos, una y otra cosa, porque fue algo muy improvisado. Fue algo que se dio, que fue saliendo del momento, algo que se fue desarrollando en el momento. Por lo tanto, esas personas compartieron con ellos y ellos fueron difundiendo también el comentario y fueron agregándose más juventud, que empezaron a llegar con mantas y empezaron a venir un poco más preparados que en comparación a los que habían llegado primero al lugar. Por lo tanto, el asunto este fue difundiéndose, no sé, de una u otra forma y aumentó la cantidad de gente y tomó otro, como decir, otro nivel el asunto del recital, porque simplemente era planificado para el día, por lo que tengo entendido, por lo que me han comentado a mí esas personas. Simplemente el recital se había planificado para algunas horas, pero fue tomando mayor fuerza y eso le fue dando un toque diferente que hasta ahora perdura, porque mucha gente viene a preguntar, muchos estudiantes tanto de liceos como universidades vienen a preguntar cómo se desarrolló, quién conoció el lugar, quién compartió con ellos, tal como lo están haciendo ustedes. Bueno, desde el momento en que yo conocí por primera vez este lugar, estaba ese portón y tenía un pasadizo hacia adentro. La parcela esa bastante forestada, era bastante forestada. Y tenía la casa patronal, la clásica casa patronal que hay en la zona central de este país, con un silo, con una bodega donde guardaban las maquinarias y los utensilios, más la casa en sí. Todo eso estaba complementado en la parte de al medio de esa parcela. Y de ahí hacia atrás tenía un pequeño bosque, o sea, tanto adelante de la casa como detrás de ella, tenía una cantidad de árboles que le daba un toque bastante bonito. Y bueno, desde ahí hacia atrás era donde venía la gente a conseguir una y otra cosa con ellos, a pedirles. Porque vuelvo a lo mismo, algo que se fue desarrollando en el momento. No fue algo que se planificó, sino que algo que salió de forma muy espontánea. Y por lo tanto en esa casa era una de las partes más cercanas que tenían como para poder tener una logística y poder desarrollar mejor el concierto. Esa es más o menos lo que a mí me contaban y bueno, de lo que estoy al tanto, de las personas que compartí yo y que ellos estuvieron en ese lugar, al igual que usted. Bueno, relacionado con esto mismo, Piedra Roja, nació el interés hacia este concierto. Yo nací en la época del 70. Mi padre trabajaba en el centro y en esa época, a principios de los 70, había muchas protestas y todo. Entonces,
generalmente cuando compartíamos con las personas, una y otra iba haciendo comentarios relacionados, salían temas de conversación relacionados con Piedra Roja. Y de ahí fui indagando y aprendiendo, y hasta que también vi más de un documental en blanco y negro, muy artesanal, con respecto al mismo concierto, al recital de Piedra Roja. Más también los que vi de los Jaiba, que también en parte tenían algo relacionado con esto. Eso me llevó a tener más conocimiento y a ir indagando, y sin querer, bueno, llegué a trabajar acá y tenía relación con estas mismas personas. Una coincidencia bastante grande, porque imagínense, yo no tenía idea. Cuando llegué acá, fui viendo día a día, compartiendo con estas personas, y me fui enterando de la relación que tenía este lugar con Piedra Roja. Y bueno, a la vez también fui asumiéndolo y fue una coincidencia bastante bonita y que sin querer me trajo hasta acá. Había conocido este lugar con mucha antelación cuando niño, pero no se sabía nada de eso todavía. Después, cuando llegué a trabajar acá, fui cerciorándome, dándome cuenta y fui captando que era el mismo lugar del cual estaban hablando, que con el paso de los años esto se fue convirtiendo en una especie de mito dentro de la población, no tan solo de Santiago, sino que del país. Hay muchos alumnos de enseñanza media que ya casi a fines de año están haciendo exámenes o así, preparando un estudio de determinada cosa, vienen a preguntar sobre Piedra Roja. Han venido tanto a firmar como a indagar sobre el lugar. Y bueno, me han preguntado tanto a mí como a las personas que viven acá o a mis otros compañeros de trabajo. Por lo tanto, hay gente que se ha interesado, y también de las universidades. Muchas veces, ya yo creo que como esta es la quinta o sexta vez que han hecho documentales relacionados con lo mismo, y consultándome a mis compañeros, no sé cuántas veces le habrán preguntado lo mismo, pero lo que es a mí ya esta creo que es la sexta vez. Hay un interés bastante grande y que se va manteniendo con el tiempo, y creo que va aumentando con el tiempo. Esto yo creo que va tomando más fuerza. Creo que empezó como algo muy pequeño y, como le dije al principio, va tomando un tono de mito. Y por lo tanto la gente sigue manteniendo ese interés e incluso sigue creciendo con el desarrollo, con el paso del tiempo relacionado con esto. Bueno, no tan solo americanos como ustedes, sino que también extranjeros, como el ejemplo que le estaba diciendo hace un rato. Holandeses también que vinieron, y lo mismo, un reportaje que hicieron sobre el país, sobre el desarrollo del país en los últimos 30 años. Me preguntaron y bueno, se extendieron en la conversación. Y dentro de esa conversación también salió algo relacionado con Piedra Roja, que yo no sé cómo ellos tenían conocimiento, pero me preguntaron lo mismo. Entonces simplemente yo les empecé a contar y les causó mucha gracia que les contara tanto como los que le dije a ustedes, y bueno, de otras cosas que me acordaba y que me habían contado muchos de las familias que habían vivido acá. Habían dos familias que estuvieron relacionadas directamente con esa época, pero yo tuve contacto con una de esas familias que fue la que me dejó con más conocimiento y de lo que les he dicho a ustedes, más que nada. Por lo tanto, lo mismo les dije a ellos, y quedaron encantados con la historia, porque ellos se habían enterado, creo que por chilenos que habían llegado allá de la época del golpe de Estado. Ellos tenían conocimiento de eso porque en esa época eran niños. Por lo tanto, ellos fueron difundiendo eso y quedó en las generaciones nuevas también. Por lo tanto, se fue compartiendo y quedó en la población chilena arraigado ese conocimiento. Tal como lo dice usted, porque en esa época la cultura estaba muy expandida, relacionada entre un toque entre la música folclórica chilena, más el teatro, la cultura en general. Y todo eso se frenó con el golpe de Estado. Más todavía, muchos de esos conocimientos
y de esa cultura que quedó arraigada tanto en formato cine como en discos, todo se hizo desaparecer. Mucho de eso se hizo desaparecer, incluyendo películas. Ahora han ido apareciendo una y otra cosa por acá y por acá, incluso hasta en ferias, ferias donde se venden objetos en lugares urbanos, o sea, mejor dicho, ferias artesanales. En un ejemplo, el Persa Bio Bio, que son ferias donde se vende todo tipo de cosas, cachureo como le llaman acá, se han encontrado hasta películas históricas relacionadas con esa época. Películas con documentales, con películas y relacionado también con la música y grupos musicales que desaparecieron, bandas de rock, de folclore, músicos que no estaban arraigados hacia el sentido de la dictadura, fueron desapareciendo y no quedó ningún registro de ellos. Después empezaron a aparecer, como le digo, y bueno, se encontraron en lugares que menos esperaban y también en el extranjero, porque mucha gente que salió al extranjero se llevó esos recuerdos. Por lo tanto, ahora con el tiempo yo creo que van a seguir igual apareciendo más registros de todo ese tipo de documentación que desapareció en esa época. ¿Mm?